Libro de Deuteronomio. Capítulo 27, versículos 9 y 10. Deuteronomio, capítulo 27, versículos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel, diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás, pues, la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y su estatuto que yo te ordeno hoy. Vamos a ver solamente para traer a memoria lo que hemos visto hasta ahora acerca de esto. Nos ubicamos en el contexto histórico. La generación que salió de Egipto ha muerto en el desierto. De 20 años para arriba, exceptuando a Josué y Caleb, todos murieron en el desierto. Una nueva generación ha nacido en el desierto y ha crecido en el desierto. El que salió con 20 años ahora tiene 60. 40 años, hermanos, 40 años en el desierto. El que nació justo después de salir de Egipto ahora tiene 40. Y muchos otros han nacido en el desierto. El Señor va a cumplir su promesa. Para el Señor el tiempo no hay problema. La generación rebelde se rebeló contra Dios, vais a morir en el desierto. Pero yo voy a cumplir mi palabra de meter a mi pueblo en la tierra prometida, porque así se lo juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Él cumple su pacto y sus promesas. Nosotros no queremos caminar al lado suyo, no hay problema. Nos vamos a quedar en el desierto. Pero el Señor va a cumplir sus promesas. Y metió a la generación en la tierra prometida. Y este libro de Deuteronomio, hermano, que es la repetición de la ley, toda la generación que ha nacido en el desierto necesita escuchar otra vez, o por primera vez, de acuerdo, los estatutos, decretos, ordenanzas y mandamientos que el Señor dio. ¿Por qué? Porque tiene que construir sobre esto. Su vida, la prosperidad de sus familias, su propia prosperidad, todo lo que el Señor quiere hacer con ella en la tierra prometida, está, hermano, determinado a su obediencia a la ley de Dios. Por eso en Deuteronomio se repite otra vez la ley, y ahí tenemos el capítulo de las bendiciones y de las maldiciones, donde 6 tribus se ponen a un lado en un monte, otras 6 tribus en otro monte a otro lado, los sacerdotes con el arca en medio, y ahí, hermanos, dice: maldito aquel que, y todo el pueblo decía amén. Maldito todo aquel, y todo el pueblo decía amén. Y luego las bendiciones: bendito todo aquel, y todo el resto del pueblo, las otras 6 tribus decían amén. Sellaron un pacto con Dios. Ahí se selló un pacto con Dios. Y el Señor dijo: si vosotros obedecéis, nadie os podrá hacer frente. No olvidemos que estamos en un mundo politeísta, cuya cosmovisión es la siguiente. Tenemos el Dios de las tormentas, tenemos el Dios de la cosecha, tenemos los dioses de la guerra, tenemos los dioses de la fertilidad. Hay multitud de dioses politeístas. Acordaros lo que hemos visto en el estudio de los jueves. Acordaros del consejo que le dieron al rey Ben-Hadad, ¿de acuerdo? Al rey sirio Ben-Hadad. Sus consejeros dijeron: nosotros hemos perdido la guerra contra Israel porque su Dios es el Dios de las montañas. Esto tenía menos luces que un coche de tope, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a hacer, rey Ben-Hadad, es presentar la batalla en el valle. Como Jehová es Dios de las montañas, en el valle nosotros vamos a ganar. Y yo me imagino a Dios partiéndose de risa, diciendo: la llave es clara. Y pelean en el valle. ¿Y qué hacen? Que pierden. Claro. Pero mirad cómo pensaban, el concepto que tenían ellos acerca de la divinidad. ¿Veis? Dioses de las montañas, dioses de los valles, dioses de los mares. Israel está en medio de todos esos pueblos politeístas, con todas esas creencias,
para mostrar que solamente hay un único Dios verdadero. Solo hay un Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre. Todos los demás dioses, no es que sean dioses menores, es que no son dioses, no existen. Es producto de la idolatría del corazón del hombre. No existe un dios moabita, adoran a un dios moabita, no existe Dagón, no existe Astarte, no existe Baal, no existen. Ahí tienen su figura de piedras, su figura de madera, pero no son reales. Solamente hay un único Dios verdadero. El que se reveló a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Y punto. Israel tiene, con su forma de vivir, de pensar y de adorar, tiene que ser luz en medio de todo ese mundo. ¿Veis? Pero ¿cómo ocurre eso? Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y guardarás su mandamiento. Hoy habéis venido a ser pueblo de Dios. Y nosotros, hermanos, que tú y yo somos pueblo de Dios. No somos 4 pringados. No somos 4 mojigatos. No somos un grupo de curas y monjas, entendedme, hermano. No somos 4 pobrecillos que hemos venido aquí y que no han comido el coco y que nos están sacando el dinero y que somos unos aburridos y que no sabemos divertirnos. Claro que no sabemos divertir, nos sabemos divertir a tope, somos unos disfrutones. Pero honrando a Dios, que es como mejor se lo pasa a uno. Disfrutando, riendo, adorando, alabando, yéndome a dormir diciendo: gracias, Señor, por todo el día que me has dado. Hermanos, confieso que cuando llegue a casa, no sé a qué hora voy a llegar, pero cuando lleguemos a casa le voy a pegar una panita al sofá que lo flipa. Casi siempre llegamos reventados, pero bendecidos. Porque hemos estado con la familia de Dios. Si me toca cansar, que sea por eso. Claro. Que sea por eso. Así que no somos 4 religiosos, locos, no. Somos el pueblo de Dios. Nación santa. Pueblo escogido por Dios. Real sacerdocio. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos. No somos, hermanos, 4 tontos. No. No somos 4 hermanos que nos comieron el coco, que no tenemos capacidad de pensar y razonar. No, todo lo contrario. Hemos sopesado la situación. Hemos visto nuestro pecado y nuestra inmundicia. Y por la gracia y misericordia de Dios hemos dicho: Señor, como tú no nos salves, no hay esperanza para nosotros. Pero somos su pueblo. Y Él es nuestro Dios. Y nuestro Dios es el creador de todo. No somos, hermanos, 4 pobrecillos. Ni somos los mejores del mundo. Pero somos el mejor pueblo del mundo porque somos el pueblo de Dios. Imperfectos. Metemos la pata, tela. Nos equivocamos, fallamos, decepcionamos, lloramos. Pero somos el pueblo de Dios. Eso somos. Esto es la introducción. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás su mandamiento. Dijimos que la obediencia forma parte de la honra que debemos a Dios. La obediencia forma parte de la honra que debemos a Dios. Y nos quedamos aquí, hermanos. ¿Cuál es la regla de la obediencia? Aquí nos quedamos, aquí, hermanos, seguimos. Padre, gracias por este tiempo, por tu pueblo aquí reunido. Señor, te pido en el bendito nombre de Jesús, Señor, que tú nos hables. Señor, por favor, habla nuestra vida. Habla nuestra vida por tu palabra, Señor.
Trae a nuestros corazones y a nuestra mente lo que necesitamos, Señor. Perdona nuestros pecados. Señor, abre nuestros ojos, Señor. Límpianos, Señor. Danos entendimiento, Padre. Te lo ruego en el bendito nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es, hermano, la regla de la obediencia? ¿A qué, nos preguntábamos la semana pasada, a qué debe ajustarse, definirse? ¿Qué es lo que hay que obedecer? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la forma? La obediencia adecuada es la que exige la palabra. Mira, el texto que hemos leído dice: cumplirás los mandamientos que Jehová tu Dios te da. Ahora, mira lo que dice al final de ese versículo. Y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno. ¿Te das cuenta? Que yo te ordeno. Así que no son consejos. Tenemos en la Escritura consejos. Pero esta palabra, hermanos, mira, esta palabra no es para ver si yo la obedezco o no. No. Esta palabra tiene solamente un camino, que es la obediencia. La palabra de Dios, claro, hermano, tenemos que entender las cosas. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros ahora no vamos con un cordero a sacrificarlo aquí. Claro, nosotros no tenemos un tabernáculo. Estamos bajo el pacto de la gracia. ¿De acuerdo? Nosotros ahora no vamos. Si pecamos, no cogemos al cordero y se lo llevamos al sacerdote para que le corte el cuello y rocie la sangre. No. Tenemos una mejor ofrenda. Un mejor cordero. Una mejor Pascua. Nuestra Pascua es Cristo. Nosotros no necesitamos ya sacrificar animales, porque el cordero ya fue sacrificado. Una sola vez y para siempre. Muchas cosas quedaron en el Antiguo Testamento, claro que sí, pero muchas otras del Antiguo Testamento siguen vigentes. Pero la palabra del Señor, hermanos, no es para decidir si la obedezco o no. La palabra del Señor es para obedecerla. No para preguntarme qué cosas obedezco o qué cosas no obedezco. No, yo sí le pregunto, le estudiamos, le escudriñamos qué cosas eran para aquellos tiempos y qué cosas eran para estos tiempos. Pero las cosas para estos tiempos no los marcan estos tiempos, los marca la palabra. ¿Entendemos? ¿Cómo obedecemos en el 2024? No lo marca 2024, lo marca la palabra. Ni lo marca las tendencias de 2024, ni la cultura de 2024, ni las ideas de 2024, ni los principios. Lo marca la palabra. Nuestra obediencia debe ajustarse fielmente a la palabra de Dios. Ninguna tradición humana, eclesiástica o cultural, por muchos años que se lleve practicando, puede bajo ningún concepto ni pretexto igualarse a la palabra de Dios. Y mucho menos estar por encima. Esta es una de las cosas que el Señor Jesucristo condenó abiertamente con respecto a los escribas y fariseos. Vámonos al Evangelio de al Evangelio de Marcos, al capítulo 7. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 9 al 13. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 9 al 13. ¿Lo tenemos? Muy bien, dice así. Mira lo que Jesús le dice. Bien invalidáis, ¿te das cuenta? Dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán,
que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejéis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Mira, hermanos, todas las iglesias tienen tradiciones. Todas. Todas. Porque así somos, los hombres. Nos gustan las tradiciones. Y cada iglesia tiene su propia idiosincrasia, su forma de vivir, su forma de ser, su forma de caminar. Y tenemos tradiciones. O tenemos costumbres o reglas que nos hemos puesto también. Entendemos porque creemos que es bueno. En la iglesia bautista de Alacuás, el Salvador de Alacuás, ¿de acuerdo? Si tú pides la membresía, tienes que estar 1 año antes de ser miembro. Si nos visita y dices, quiero ser miembro de esta congregación, entonces nosotros, Rudy y yo, nos sentamos con aquellos que quieren ser miembros y les decimos, la iglesia bautista de Alacuás es así. En esto creemos, esto es lo que pensamos, esta es nuestra manera de ser. Pero tú antes de ser miembro tienes que estar 1 año congregándote para que nosotros te conozcamos y para que tú conozcas la iglesia. Bien, esto es cosa propia nuestra. Nuestra. Pero eso no está en la Escritura. ¿Entendéis? Esa es una costumbre nuestra, que entendemos que es sabio, que es prudente, que es bueno que conozcamos a las personas que vienen por primera vez o quieren ser miembros y que ellos conozcan a la iglesia, porque a lo mejor en el caminar juntos los hermanos nos dicen, es que yo no estoy de acuerdo con esta doctrina vuestra. Vale, no pasa nada, hermano. El Señor le llama libertad, hay una iglesia donde tú te puedes congregar. No pasa nada. Nosotros enseñamos y creemos firmemente que la salvación no se pierde. Lo creemos firmemente. A lo mejor esa no es tu postura y a ti te incomoda eso. Muy bien, hermano. Dios te bendiga. Si te encuentras mejor en una congregación que enseña o cree que la salvación se pierde, Dios te bendiga. Que el Señor te guíe. ¿Veis? No pasa nada. Pero la congregación es así. Un ejemplo. Ahora, yo no puedo enseñar. Dios dice que tenemos que estar 1 año antes de ser miembro. No. Porque eso no lo dice Dios. Eso lo hemos puesto nosotros porque creemos que es prudente. Y cuidamos así la iglesia. Pero eso no puede estar por encima de la palabra de Dios. Porque es una cuestión de hombres. ¿Entendemos? Bien. Hermanos, la misa se puede cambiar. El órgano que lleva 400 años por un día no está. Porque las cosas son cosas. ¿Y cuántos problemas ha habido en la iglesia por las cosas? Preocupados más por las cosas y por las tradiciones que por la santidad. No, es que siempre se hizo así, vale. Que se hiciera siempre así, no quiere decir que sea así. O que no se pueda cambiar. Nosotros, hermanos, el día de reposo, y me estoy adelantando un poquito, lo tenemos el domingo. Pero imaginaros que todos nosotros, por causa del trabajo, trabajáramos el domingo por la tarde. Todos. ¿Qué haríamos? Pues Ruy y yo aquí somos. Porque el domingo por la tarde puede que tener el culto. Porque el Señor dice que tiene que ser el domingo por la tarde. Ya, pastor, pero es que el 90% de nosotros el domingo por la tarde trabaja. Pues soy unos pecadores impíos. No, eso no enseña la Escritura. La Escritura enseña que entre los 7 días, uno es para el Señor. Ese es el principio. Cuando entramos de los 10 mandamientos, veamos ese mandamiento, vamos a explicar por qué nosotros, el día de reposo es el domingo. Pero si todos trabajáramos, entonces nos entendemos, hermano, tenemos que poner otro día de reposo. ¿Entendéis? La tradición no puede estar por encima de la Escritura. El Señor lo condenó. Corbán.
era un juramento que se consagraba, Corbán era un juramento solemne que consagraba o testamentaba la propiedad privada o cualquier compromiso económico a Dios. Un don u ofrenda sagrada, algo separado para Dios. Esto es para uso sagrado. Y los fariseos, como Jesús condena, enseñaban con que una persona dijera con respecto a sus bienes o parte de ellos, sea corbán o es corbán, una dádiva dedicada a Dios, como hemos dicho, no podía usarlo para satisfacer las necesidades de sus padres, por muy necesitados que estuvieran, aunque ella misma, esa misma persona, podía hacer uso de esos bienes hasta su propia muerte si lo deseaba. Hijo, estoy que no llego a final de mes y el casero me va a echar y no llego. Y yo veo que tú tienes un piso ahí que no, es corbán, es consagrado a Dios, pero mientras lo tengo en alquiler y puedo... Bien, eso es esto. Y Jesús lo condena. Porque están invalidando el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Pero los fariseos dicen, no, si tú dices que es corbán, no puedes usarlo para bendecir a tu padre. Pero para tu propio disfrute sí. Pero para tu padre no. ¿Entendemos ahora por qué Jesús lo llamó hipócrita? ¿Cómo invalidáis el mandamiento de Dios? Con nuestra propia tradición. Pero ¿quiénes nos hemos creído nosotros para pensar que nuestras costumbres, formas y tradiciones están por encima de la palabra del Dios vivo? ¡Cuánto orgullo! ¡Cuánta soberbia! ¡Cuánta ingratitud! Pensar que nuestras tradiciones pesan más que la palabra de Dios. Debemos ajustarnos a la palabra de Dios, hermanos. Somos nosotros que tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios, no ajustar la palabra de Dios a nosotros. No cogemos, hermanos, la palabra y la ajustamos al mundo. No. La iglesia no tiene que modernizarse. La iglesia tiene que santificarse. Claro, hermanos, entenderme. Mirad, batería, piano, guitarra eléctrica. A lo mejor 200 años atrás, si alguien ve esto, dice, estos son muy impíos. Claro que hay cosas que avanzan. Claro, tenemos una pantalla donde ponemos para cantar. Claro que hay cosas que avanzan y no son malas. Claro que sí. Pero la palabra no se mueve, hermano. No se negocia con la palabra para que entre más gente a la iglesia. No. Yo no tengo que hacer atractiva la iglesia al mundo. El mundo tiene que arrepentirse y ver la necesidad de venir a Cristo. Nosotros no estamos aquí para entretener a las personas. Nosotros estamos aquí para predicar a Cristo y que las personas vengan a sus pies y se conviertan. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No la palabra que yo digo, la palabra de Dios. Mira lo que dice la Escritura. No, Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Ni añadirás, ni quitarás. Porque, hermano, en el momento en que nosotros añadimos o quitamos, ya no es la palabra de Dios. ¿Entendemos eso? Así que no se trata de lo que a mí me conviene, se trata de lo que Dios dice. Yo no estoy orgulloso por lo que ha pasado estos días en España. No. Estoy triste. Las celebraciones del Día del Orgullo Gay no es bueno para España. Es muy triste para este país. No trae progreso y bendición. Trae retroceso y maldición.
No, hermanos, no voy a poner a nadie que quiera ser homosexual, no lo voy a poner en un paredón. Pero no voy a decir que está bien. Y tampoco voy a decir que un hombre con un hombre es matrimonio, porque no lo es. O que una mujer con una mujer es matrimonio, porque no lo es. Y que un hombre que se haya hormonado y se haya puesto senos y se haya operado, decir que es una mujer, porque no lo es. Y que una mujer que se haya operado y se haya cortado el pelo y se haya hormonado y le haya quitado el pelo es un hombre, porque no lo es. Porque varón y hembra los creó Dios. Varón y hembra. Eso es lo que dice la palabra. Y dos personas juntas sin casarse es fornicación, no es matrimonio. Aunque lleves 30 años juntos, aunque sea la costumbre en tu país, no es matrimonio, es fornicación. Y decirle a tu hijo, dile que no estoy cuando estás, no es sino mentir. Eso es lo que enseña la palabra. Y nosotros nos ajustamos a la palabra, no la palabra a nosotros. La que es autoridad sobre nuestras vidas es la palabra de Dios. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18, 19. Entendemos lo serio que es añadir o quitar todo lo que ha sido revelado por el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Israel, ¿quieres que te vaya bien? Oirá la voz de Jehová tu Dios y cumplirá sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Ni se te ocurra quitar, ni se te ocurra añadir, porque en ese momento se rompe el pacto. No hay tal cosa como un Dios a mi medida. Hay un solo Dios. Y todos caminamos a la luz de su bendita palabra. Porque ese es nuestro bien. Ese es nuestro bien. Hermanos, no podemos añadir ni quitar porque estas no son las palabras de hombre alguno. No son simples consejos o historias que entretienen. No son cuentos imaginarios, ni creencias particulares. No son la doctrina de una determinada religión. Estas palabras es la voz del Dios vivo. Llevada a los hombres por el Espíritu Santo y revelada en su más exaltada gloria por el Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por el Verbo. La palabra viva, Cristo, se encarnó. ¿Para qué? Yo no hablo lo mío, dijo Jesús. Yo hablo todo lo que el Padre me ha dicho que os hablo. Ni siquiera el Hijo Eterno, que es Dios, dijo, yo voy a hablar por mi propia cuenta. No. Yo me voy a ajustar a lo que mi Padre tenga que deciros. Y Cristo es Dios. Son las palabras que todo hombre y mujer deben escuchar para conocer la voluntad de Dios. Son las palabras que producen fe. Son las palabras que nos guían a Cristo. Para que todo hombre se arrepiente y confiese que Jesús es el Señor. Son las palabras que tienen vida eterna. ¿A dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ir y apresarlo. Ir a ese loco y apresarlo. Y allí van. Allí van los guardias desde el templo. Y cuando le preguntan a los sacerdotes y los saduceos, ¿por qué no la apresaste? Jamás hombre alguno lo hace.
son las palabras del Dios eterno. No es cualquier palabra. Es la voz de Dios Trino. Y si yo añado y si quito, ya no es su palabra. Y si añado y quito, ya no tiene poder. Y si añado y quito, no es capaz de convencer. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios. No mío, de Dios. El que convence es el Espíritu Santo. Yo no tengo que hacer maravillas para convencer a nadie. Tengo que orar y testificar. Y predicar la palabra. El que convence es el Espíritu Santo. Pero no puedo decir, hermanos, que Cristo ama a todo el mundo y que todo el mundo será salvo. No importa, tú ven a Cristo. Tú ven a Cristo, no importa, tú ven, que Él te ama, que Él te va a coger. No. Tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que arrepentirte. Y yo no puedo decir que todos son hijos de Dios. No. Porque la Escritura dice que solamente a aquellos que han creído en Jesucristo, Dios le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo los que han creído en Jesucristo, solo los que han nacido de nuevo, eso es lo que dice la Escritura. Y yo no puedo predicar que Dios es un Dios de ira, que solamente quiere castigarte, que solamente quiere fastidiarte, que solamente quiere mandarte al infierno. No, Dios es un Dios de amor, de gracia, de misericordia y de perdón. Pero es un Dios de ira también. Y un Dios de justicia. Donde todos nosotros un día tendremos que dar cuenta delante de Él. Todos nosotros. Y habrá retribución. Claro. Sus hijos, venid, benditos de mi Padre, para que toméis el reino preparado para vosotros. Y los que no sois sus hijos, venid para el infierno que está preparado para vosotros. Claro. Eso enseña la Escritura. Si yo no te hablo ni del pecado, ni del arrepentimiento, ni del infierno, eso no es el Evangelio. Si yo solamente te hablo del pecado, del infierno y del arrepentimiento y del juicio de Dios, no te hablo de la gracia, de la misericordia, del amor y de la bondad, eso tampoco es el Evangelio. No podemos quitar, no podemos añadir, porque entonces ya no es la palabra de Dios, es nuestra palabra. Y si nuestra palabra no significa nada. Los fariseos, hermanos, tenían un celo tremendo por el día de reposo. Un celo tremendo. La Escritura dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La ley era sencilla. Y su verdadero espíritu era que el hombre pudiese apartarse un día, y apartar ese día, y apartarse ese día de sus quehaceres cotidianos, que no trabajase, que no llevase cargas pesadas, que no pensase en los negocios, y meditara en la ley divina. Adorase al Señor. Mira, sin embargo, cuando Jesús, estando en la sinagoga, sanó a un enfermo en sábado, dice la Escritura que, y saliendo los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Tómalo. La gente no juega esto. ¿Tú estabas enfermo? Sí. ¿Y ese hombre te ha sanado? Sí, vamos a matarlo. Qué piadoso, ¿no? Qué bien habían entendido la Escritura, ¿no? Qué bien habían interpretado amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque eres salvo. Mira, los rabinos, habían dividido la ley mosaica, o la Torá, en 613 decretos. 613 decretos.
365 de los cuales eran considerados prohibiciones y 248 instrucciones positivas. Luego, en relación con cada decreto, hacían distinciones arbitrarias entre lo que consideraban permitido y no permitido. Habían intentado regular cada detalle de la conducta de los judíos. Entre las normativas que habían afectado al día de reposo, ¿de acuerdo? Entre las normativas que habían establecido se prohibía que se llevaran zapatos clavados, porque el clavo era una carga. Que solo un hombre cargara pan. Se permitía que lo cargaran dos hombres, pero un hombre solo no. Esto era así, ¿eh? Así que tú imagínate ir a la panadería y Guillermo y yo los dos con una barra cada uno de un lado. Qué ridículo, ¿no? Darío, vete conmigo, ¿a dónde vas? A comprar una telera, un pan en Córdoba. Pero no puedes ir tú solo, no, que eso es carga. Vente conmigo, lo llamo entre los dos. Pero eso era de verdad. Fíjate, al día de reposo le habían añadido todas esas cosas. No se podía dar un número determinado de pasos. Por eso la sinagoga tenía que estar equidistante a la vivienda de todos los judíos. Porque tú no podías dar más de un determinado número de pasos. Y ahora nosotros con los relojes y ellos ya lo contamos. Fíjate. Mira. No se permitía que se usara muleta, que la mujer cargara bolsa, que llevara aguja en la ropa, y aún discutían si era lícito llevar pierna de madera. Porque también se consideraba llevar una carga. Así que si te quedaba cojo, cojito. Pero una pierna de madera no, porque si no, apedrearlo. ¿Ves cómo se manipula la ley y la palabra de Dios por nuestras propias sin razones? Porque pensamos que somos más santos que Dios, más buenos que Dios. Así, por cada mandamiento y precepto de la ley, podemos imaginarnos la innumerable cantidad de normativas que introdujeron, que anexaron, lo cual provocaba una enorme carga en los hombres. ¿Entendemos ahora cuando Jesús les dijo: habéis puesto tal carga en los hombres que es imposible que vivamos? Pero vosotros ni con un dedo sois capaces de poder. Hermano, es que tiene que ser una locura ser judío en aquellos tiempos. ¿Qué hago para no ofender a Dios? Si doy 50 pasos, bien, pero en el 51 ya soy un pecador. Si cojo el pan yo solo, soy un pecador. Si me acompaña él, ya somos unos santos. ¿Entendéis? Cuando nosotros, creo que alguna vez lo hemos compartido, cuando Rudy y yo tuvimos el privilegio de estar en Israel, visitando Tierra Santa y estuvimos en Jerusalén, había un ascensor para todos los días y otro ascensor para el sábado. Porque tocar el piso para ir se consideraba trabajar. Así que había un ascensor para los gentiles en el sábado y un ascensor para los judíos. Porque como nosotros éramos impíos, a trabajar en el sábado. Pero el ascensor para los judíos era con vos. Me imagino, porque si no, te metes allí todo el día. Así que tenía que ser por vos, a la cuarta planta. Porque se considera que hacer esto es trabajar. Y estaba el ascensor que solamente se usaba en el día del sábado. En nuestros tiempos todavía, ¿eh? Imaginad. Con razón el Señor les dijo: habéis convertido doctrinas de hombre en mandamientos de Dios. Se os ha ido la cabeza. ¿Cómo poner estas cargas encima de los hombres? Vosotros enseñáis que dos tienen que llevar una barra de pan, pero me queréis matar porque ese no es un hombre en sano. ¿Qué es más importante? ¿El día de reposo o el hombre? ¿Qué es más importante? ¿Por causa de quién se hizo el día de reposo? ¿Se hizo el hombre por causa del día de reposo? ¿O el día de reposo se hizo por causa del hombre?
Nos cegamos, hermanos. Nos cegamos porque no nos ajustamos a la palabra de Dios. Porque nos creemos más inteligentes. Y cuando nosotros nos ajustamos a la palabra de Dios, hermanos, cuando no entendemos el corazón de la ley, lo que Dios quiso enseñarnos, o nos volvemos unos herejes, o nos volvemos unos legalistas, o nos volvemos unos libertinos. O empezamos a enseñar disparate, o aquí no se puede hacer nada, o aquí se puede hacer todo. No, hermanos. Mirad, dejadme que os diga esto. Yo sé que en Latinoamérica, en ciertos países, beber alcohol se considera pecado. Pero beber alcohol no es pecado. ¿No lo es? No hay ningún lugar en la Escritura donde tú vayas a leer que beber alcohol es pecado. Eso no existe. Ahora, yo entiendo el por qué en Latinoamérica y en muchos países en la iglesia se ha enseñado que beber alcohol es pecado. Porque hay familias, miles de familias, destruidas por causa del alcohol. Y porque normalmente cuando una persona va a algún sitio allí a tomar alcohol es para emborracharse. Normalmente. Ahora, déjame que te diga esto. Jesús tomaba alcohol, Y los apóstoles tomaban alcohol. Tomaban vino. Claro que sí. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña la Escritura? No te emborraches. No solamente no te emborraches, sino que si tú necesitas beberte todos los días un vaso de vino, porque si no, no puedes vivir, tú tienes un problema. Aunque no te emborraches. ¿Entendemos? Dominio propio. Nada me tiene que atar. Así que, pero hermano, si a mí me invitaran a predicar en Latinoamérica y me dijeran, pastor, predica sobre el alcohol, que es pecado, yo le diría, no, yo no puedo predicar eso. Porque es mentira. El alcohol no es pecado. Ahora, yo no me tomaría ni un vaso de cerveza en Latinoamérica. No. ¿Por qué? Porque no quiero ser pie de tropiezo para nadie. Me lo tomo en mi casa. Claro. Claro. Una cerveza bien fresquita, que sienta de maravilla. Sobre todo en verano. Mete una cerveza, hermano, esto no es apología del alcohol, entenderme. ¿Qué dice el pastor? ¿Qué hay que beber cerveza fresquita? No, ¿de acuerdo? No. Ay, que ahora he visto tomar nota, antes no, pero ahora estáis tomando dos notas. ¿De acuerdo? No, hermano, pero dime tú si no es un regalo, verano, sudando como un pollo, tú has metido una cerveza en el congelador, la sacas semicongelada y te la tomas. Dices, gracias, Señor. Gracias por la cebada, por el lúpulo, por todo. Claro. Pero si eso va a ser un problema para mí, ni la huele. ¿Te das cuenta? Pero yo no puedo enseñar que beber alcohol es pecado, porque eso no lo enseña la Biblia. Aun cuando sea para proteger a una familia. Yo tengo que enseñar bien. Yo tengo que enseñar que uno no bebe para emborracharse. Que uno se toma alcohol para socializar, para hablar o porque te gusta. Pero que hay un límite. Y el límite es el no deshonrar al Señor. Nunca. Pero yo no puedo cambiar lo que dice la Escritura para intentar solucionar un problema. No puedo. Yo no puedo decirle a mis hijos, mira, lo que vosotros tenéis que hacer es no salir nunca de casa, porque el mundo está lleno de pecado. No, yo tengo que darle la herramienta para que en el mundo sea luz sin practicar el pecado. Claro. Yo no puedo decirle a la hermana, mira, hermana, con pantalón. Con pantalón no. Todas con vestido. Todas con vestido, con pantalón no. Porque si venís con pantalón soy toda una impía. No. Esto quiere decir vestiros con decoro. Nos vestimos no para vernos guapos, nos vestimos para glorificar al Señor. El mundo tal vez se vista para verse guapo o para verse guapa. Algunos, los que nos pongamos, no hay remedio, hermano.
Ni Giorgio Armani, ni Versace, ni Gucci, ni nada. Es la cara que tenemos y... aunque las monas ya sabéis, ¿no? No hay más. No hay más. Pero yo no puedo decir si vas con pantalón o vas con falda es pecado. Eso es añadir. Yo lo que tengo que enseñar es, no te vistas para verte guapa o guapo. Claro, está bien. Pero por encima de eso, vístete para la gloria del Señor. Y te verás guapo. Para la gloria del Señor. Y no está mal decir uno, oye, me quiero comprar esto que me queda muy bien. Aunque luego los espejos te miden y te... le pegamos a tirar al espejo. ¿Entendéis, hermanos? Cuidado con el celo. El celo tiene que ser santo. Los fariseos tenían celo, pero era un celo destructivo. Tenían tanto celo por sus costumbres, quisieron matar al único Salvador, que llevaron a la cruz y asesinaron al único que podía transformar sus corazones. Nuestro celo tiene que ser acorde a la Escritura. Nuestro celo tiene que ser santo y limpio, pero acorde a la Escritura. Porque el celo que no está acorde a la Escritura se convierte en un problema y una deshonra al Señor. Termino para vuestro gozo y alegría, satisfacción y bendición. Diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Un celo sin obediencia, hermanos, un celo sin obediencia es abominable al Señor, por cuanto no es obediencia. Una obediencia no sujeta a la palabra de Dios, repito, puede derivar en legalismo, herejía o libertinaje. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y su estatuto que yo te ordeno hoy. Israel tenía que edificar sobre la ley dada por Dios para poseer y disfrutar de todas las bendiciones que Dios les había prometido. Jesús, y concluyo con esto, en su discurso en el monte de la bienaventuranza, al final del precioso mensaje del monte de la bienaventuranza, dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿te das cuenta? No solo el que las oye, sino el que las oye y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca. ¿Queremos construir en bendición, hermanos? Entonces tenemos que edificar sobre la roca. No sobre nosotros. No sobre nuestras costumbres. No sobre nuestra idea. No sobre lo que a mí me conviene. No sobre ajustar la palabra a lo que yo quiera. No. Tenemos que edificar sobre la roca. Y esa roca es Cristo. El Señor nos bendiga.